Bueno, como le había dicho en la primera clase, la decodificación biológica toma toda la base de la medicina germánica, todo el conocimiento que desarrolló Hammer, le agrega a eso todo el conocimiento del transgeneracional, de la psicogenealogía, y todo lo que tiene que ver con el árbol, porque muchas veces, esto ya lo han investigado médicos que trabajan con el testeo kinesiológico, que hay emociones que son biográficas, pero hay muchas emociones que son heredadas, de algo que nos pasó en nuestra vida, van a aparecer emociones biográficas, ¿no es cierto?, propias, pero también las emociones si queremos explicarlo desde la biología, se podrían transmitir en el ADN, quedan en el ADN y se heredan como, bueno, como dolores, temas difíciles, talentos, condiciones de nuestros ancestros que las heredamos por el ADN. Y si queremos verlo desde un campo akáshico más amplio, las constelaciones también nos dicen que, bueno, que heredamos de nuestros ancestros patrones de conducta, emociones, experiencias que ellos han vivido. Entonces, en la decodificación biológica, además de la medicina germánica que ocupa la primera mitad, la primera parte de la formación, también vamos a ver el transgeneracional. Y otra parte importante de la medicina, de la biodecodificación, son las terapias con las que vamos a abordar estos conflictos, porque en realidad lo que dice la medicina germánica es que tenemos programas biológicos que en principio fueron hechos programas biológicos de supervivencia, que en realidad son programas que hacen que podamos sobrevivir, pero que la vida humana crece y avanza mucho más rápido de lo que la biología puede cambiar. Entonces hay programas que quedaron obsoletos, programas biológicos que quedaron obsoletos para las circunstancias actuales de vida. Esos programas biológicos están en el cerebro antiguo. Y ¿qué es lo que hacen? Se activan frente a amenazas que tienen que ver con lo que compartimos con los animales, que son las situaciones, los conflictos de supervivencia. Y bueno, aunque ya no estemos más viviendo en el tiempo prehistórico, pero eso forma parte de nuestra biología. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos conocer y desactivarlo. El conocimiento siempre nos otorga poder, porque vemos, es lo mismo cuando hacemos un autoconocimiento, cuando hacemos una terapia. Si vemos y conocemos por qué reaccionamos de la forma que reaccionamos, ya no vamos a reaccionar inconscientemente, sino que vamos a ser conscientes y vamos a poder cambiar la reacción, vamos a poder cambiar lo que hacemos. Entonces esto también, si conocemos cómo funciona nuestro cuerpo, cuáles son esos programas de supervivencia y por qué se generaron, vamos a poder cambiarlos para nuestro bien. Entonces toda la medicina germánica nos va a hablar de esos programas, de esos conflictos que van a activar esos programas, y después vamos a buscar terapias que puedan ayudarnos a solucionar esos conflictos, porque cuando vivimos una situación conflictiva, el cuerpo entra en simpaticotonía y en estrés, que si se prolonga en el tiempo, eso nos enferma, y la sanación empieza cuando termina el conflicto. O sea, en el punto de conflictolisis, ahí empieza la sanación. Entonces, lo básico de la curación es poder resolver los conflictos que activan los programas de supervivencia. Esto lo voy a pasar muy por encima porque en realidad ya lo habíamos visto la clase pasada, que hay emociones conscientes, inconscientes, que las emociones impactan en el sistema límbico, que el sistema límbico está formado por la amígdala, el tálamo, el hipocampo, el hipotálamo. El hipotálamo ya es la primer glándula. Este sistema límbico es parte, digamos, de nuestro cerebro, y ya el hipotálamo es la primer glándula que va a ser, es como la glándula madre de todo el sistema endocrino. Después del hipotálamo va a venir la hipófisis y todas las glándulas efectoras, y todo eso está regulado en un quimiostato que se retroalimenta
con ese eje. Las emociones, ya les dije, pueden ser primarias, secundarias, transgeneracional, o sea, la primaria es la que ha quedado reprimida y si ha quedado reprimida, si es una emoción de alegría y la expreso no hay problema, pero si es una emoción, es la emoción primera, ¿no es cierto? Si es de dolor y la reprimo, entonces esa queda almacenada en la inconsciente biológica. La secundaria es la que muestro frente a la gente, muestro, aunque esté con un dolor por dentro, muestro como que, bueno, como que me muestro fuerte, aunque esté enojada, muestro como que no pasa nada. Entonces, este es el tema, tenemos que pasar de esta emoción secundaria a esta emoción primaria para poder sanar. La emoción transgeneracional es la que nace con nosotros y la que heredamos de nuestros ancestros. Y la emoción a la que tenemos que llegar para curarnos es esta emoción sublime o emoción del ser. Es la más importante y la que manifiesta nuestro estado real de desaprendizaje. Entonces, lo que tenemos que hacer es reconocer de nuestra emoción secundaria, reconocer nuestra emoción primaria y esta emoción primaria o esta transgeneracional pasarla a esta emoción sublime. ¿Qué sería un ejemplo? Bueno, a ver, alguien me dijo algo que me ofendió, ¿no es cierto? Entonces, la primaria sería la ofensa, la secundaria sería, bueno, algo como que está todo bien, pero estoy ofendida, y la emoción sublime es comprender esto, entenderlo, hacer contacto con eso, y tener una metaposición respecto de esa emoción. Bueno, tal vez la otra persona cuando me lo dijo no tuvo la intención, o si tuvo la intención yo no me voy a poner mal, no voy a enojarme con eso, no me voy a quedar enganchada con eso, porque tal vez lo que quiso, o sea, la emoción sublime es una metaemoción que estaría por encima de esa emoción primaria que me afectó, y de esa secundaria que en realidad no es todo lo que tenemos a nivel mental y contamos, es secundario. La emoción primaria se vivió en el momento, o se vivió, se liberó, se disfrutó, o quedó, si no la pudimos procesar, quedó en el inconsciente. Pero si yo estoy mostrando algo políticamente correcto, en realidad ya es una emoción secundaria. El tema de los conflictos, como dijimos, pueden ser programas aprendidos, gestados en el útero en edades muy tempranas, y normalmente nosotros cuando estamos saludables, estamos en normotonía, es decir, tenemos un grado de simpaticotonía, eustrés, un grado, una concentración de cortisol en sangre normal que nos permite actuar con nuestra vida cotidiana, y a la tardecita noche vamos relajando y entramos en una simpaticotonía que al dormir se hace más profunda y ahí reparamos. Eso es lo normal. Pero cuando hay un estímulo importante, puede disparar el estrés. El estrés tiene distintas medidas, desde uno puede decir, no estoy estresado, pero ya, si estoy pensando mucho en un problema, obsesión con el problema, si no puedo dormir bien de noche, si estoy acelerado y preocupado, eso es un grado de estrés. Ese estrés puede ser más, menos, puede durar más, menos tiempo, puedo solucionar el conflicto enseguida y entro en una sanación profunda y me duermo, a lo mejor estuve toda una semana a las corridas preocupada con esto y lo otro, y bueno, lo soluciono, me duermo 2, 3 días más, un poco más de lo que no dormía, y ya hice la sanación. Pero si ese estrés es muy intenso y se prolonga mucho en el tiempo, puede llegar a producir agotamiento o activar algún programa de supervivencia. Para eso, para que se pase de esta normotonía a este estrés, tiene que cumplirse todos los primeros pasos de la ley de Hammer, es decir, el conflicto debe ser primero imprevisto e inesperado, tiene que ser muy dramático para que el corte quede colapsado y no pueda recontextualizar y la persona queda en estado de obnubilación, incapacidad de pensar y decidir, y tiene que
ser vivido en aislamiento. O sea, por eso es que ayuda tanto el compartirlo, el hablar con alguien, el pedir ayuda terapéutica si lo necesito, porque si yo lo quiero resolver solo, algo que es muy dramático, que me agarró de improviso, que no le encuentro solución, que no hay salida sino solo sufrirlo, eso podría activar algún programa y enfermarme. Además de que me va a dificultar encontrar la solución, porque por ahí lo hablo con alguien, alguien me aporta algo, me puede ayudar a solucionar. Cuando ya hay solución, listo, tienen que darse los 4 puntos juntos para que se provoque una enfermedad. Si yo lo hablo con alguien y encuentro una solución, por más imprevisto que sea, por muy dramático, no me voy a enfermar. Si yo lo comento y todavía no encuentro la solución, pero ya no lo vivo en soledad, bueno, ya disminuye la carga y ya me siento acompañada y ya no, uno no se enferma. Entonces, esto es lo importante de primero poder conocerlo, poder saberlo, poder comunicarlo, ¿eh? Y tratar de encontrar una solución. A veces la solución es soltar algo, a veces la solución es aceptarlo, a veces la solución dependerá de qué conflicto. La tribiología hace referencia a que el nivel psíquico está conectado con el nivel cerebral y el nivel orgánico. La psiquis impacta en el cerebro formando unos anillos concéntricos y de aquí se da la orden, está todo conectado con las neuronas, se da la orden a nivel orgánico de que se manifieste ahí una alteración en el órgano o tejido que está relacionado con la zona del cerebro que está relacionado con el conflicto psíquico. O sea, cada conflicto psíquico que se ve como alteración, estrés, insomnio, pensamientos obsesivos repetitivos, tiene un lugar de impacto en el cerebro en donde cuando impacta ese conflicto se forman anillos concéntricos y que mediante una tomografía computada se observan y son lo que se llamados focos de Hammer, y a su vez, desde ahí, que es la zona de impacto, hay una conexión con cada parte del cuerpo y ahí va a repercutir ese conflicto que impactó en el cerebro. En el nivel orgánico, lo que se siente puede ser desde leve, puede ser desde dolores, desde molestia en distintas partes del cuerpo o hasta una enfermedad, dependiendo de todo lo que hablamos en la primer ley, dependiendo de la intensidad del conflicto, dependiendo de la duración, de cuánto tiempo sostengo ese conflicto, dependiendo de si le encuentro una solución rápida porque puedo compartirlo, por eso todos podemos tener conflictos permanentemente, la vida nos presenta situaciones difíciles, pero si en el momento que lo vemos podemos compartirlo con alguien, ya compartirlo significa poder hablarlo con alguien y no sentirse solo, ya estamos trabajando por nuestra salud, estamos actuando en favor de nuestra salud. Ahora Pregunta, vamos a la cuando, otra, liberar la emoción oculta. Bueno, esto lo vamos a ir viendo a lo largo de todo el curso. Eh, cómo acceder a esta emoción oculta. Les voy a enseñar distintas técnicas, pero el kit es llegar a esa emoción oculta, porque una vez que se puede liberar esa función, esa emoción oculta, la persona puede, primero tiene que reconocerla, porque muchas veces si es inconsciente no se da cuenta, tiene que darse cuenta, reconocerla. Una vez que la reconoce, la libera, la dice, aunque sea en terapia, puede decir, podemos ahí la liberamos con la Gestalt, ponemos a la persona, eso lo vamos a ver después que terminemos de ver todo lo que es la parte de medicina germánica, vamos a empezar con la implementación de herramientas y ahí es en donde vamos a encontrar, localizar las emociones ocultas y cómo liberarlas. Entonces esta emoción oculta puede afectar a las personas mentales que lo viven con dolor de cabeza, en un grado extremo, si es algo muy fuerte puede haber un tumor cerebral, las personas viscerales lo viven como un problema orgánico y las sobrepasadas pueden dar una enfermedad mental, que la enfermedad mental en realidad es
desde la medicina biológica, es la constelación de más de un conflicto. Es decir, cuando tenemos un conflicto que afecta un hemisferio cerebral y otro conflicto que afecta a otro hemisferio cerebral, se produce una constelación cerebral. Y ahí da origen a todo lo que es la psiquiatría de la medicina germánica. Bueno, para encontrar esta emoción oculta tenemos que encontrar la historia detrás de la historia, es decir, el momento preciso en el que se produjo la huella neuronal o la programación del evento. Por eso nosotros, por ejemplo, cuando hacemos constelaciones, la persona viene y nos cuenta, porque nos cuenta el problema actual, ¿no? Porque tengo este problema con mi pareja, con esto, con lo otro, o acá o allá, o me dice esto, me dice lo otro, y nosotros, eso sería emoción secundaria. Es lo que la persona identifica, con lo que está identificada mentalmente, con el presente, con el consciente, pero el constelador lo que hace es ir a la historia detrás de la historia. Nosotros le preguntamos, ¿y tu familia cuántos hermanos eran? ¿Y tu mamá y tu papá estuvieron juntos o se separaron? ¿O con quién se separaron? Bueno, ¿con quién te quedaste? Bueno, no, estuvieron juntos. Bueno, ¿cómo se llevaban? Todo ese ambiente, el ambiente de la infancia, es la historia detrás de la historia. Entonces, muchas veces, si había problemas entre los padres, después de grande nosotros podemos tener con nuestra pareja porque aprendimos eso de niño. Si, si una madre no recibió abrazo y afecto de su madre, no va a saber ser amorosa y dar afecto y abrazar a los hijos, entonces a lo mejor a nosotros no nos abrazó nuestra madre, y como no nos sentimos queridos, después cuando somos grandes creemos que nadie nos quiere como necesitamos. En realidad ahí está el niño todavía sin sanar, pidiendo el amor de los padres a una pareja. Entonces ese es el tema, de que siempre vamos a tener que encontrar detrás de lo que nos dice la persona, que es su emoción secundaria, vamos a tener que encontrar la historia detrás de la historia para saber cuál es esa emoción primaria que la persona ya no la tiene consciente, pero que quedó grabada en su subconsciente y es lo que está causando este sufrimiento. Entonces, nosotros podemos ir haciéndole, mediante estas preguntas podemos ir haciendo que la persona tome contacto y preguntar desde cuándo y observar la reacción, cuál es tu pensamiento repetitivo, qué sentimiento te produce ese pensamiento. Esto practíquenlo en ustedes, pueden practicarlo con ustedes mismos, con algún síntoma que tengan, o pueden ir practicando con alguien, porque es una de las formas. Si ustedes lo hacen a un ritmo pausado, dejando que la persona se contacte con su sentir y vaya pasando de estas emociones secundarias a la emoción primaria, van a poder hacer que la persona se dé cuenta, o ustedes mismos, a darse cuenta de cuál es esa emoción oculta. O sea, tenemos que llegar a la emoción oculta, poder identificarla, poder reconocer esta acción que reprimimos, de poder reconocer qué es lo que nos gustaría hacer y decirlo, hasta decirlo. Bueno, me hubiera gustado mandar al diablo a tal de tal persona, no importa, no lo voy a hacer, y ya pasó, pero si yo puedo reconocer que hubiera podido, hubiera querido hacerlo, ya estoy siendo consciente de algo inconsciente que reprimí y que me está enfermando. Entonces es importantísimo esto, ¿no? Este cuadrito con estas preguntas tan sencillas pueden practicarla con ustedes o practicarlas con alguien y después me cuentan. En el grupo de esta vez lo que hicimos fue armé el grupo y todavía no hemos tenido preguntas. Una sola persona me preguntó cuánto tiempo pasaba desde el conflicto hasta que se enfermaba, y yo le dije, bueno, ya lo vamos a tratar en cada uno de estos temas particulares de la clase, porque es variable y depende, ¿no es cierto?, de el tiempo desde que tuve el conflicto hasta que lo solucioné. Como les puse un ejemplo hoy, si lo solucioné en una semana no me voy a enfermar, pero si estoy un año con estrés, y bueno, puedo empezar a tener contracturas, empezar a tener dolor, empezar a tener problemas digestivos, si no duermo bien puedo tener otros problemas. Entonces depende mucho del tiempo.
Pero estas preguntas que son sencillas pueden empezar a practicarlas con ustedes, con alguien, y después me van comentando en el grupo, así participamos con casos y con dudas a través del grupo. Me va a ser mucho más fácil contestar al grupo que contestar todos los mensajitos aislados, y de paso vamos aprendiendo todos de las preguntas que vayan haciendo cada uno. Bueno, acá esto del camino al inconsciente, ya lo saben, el inconsciente no diferencia lo real de lo imaginario, por eso es que en los sueños creemos que es realidad, lo que vivimos en los sueños, por eso se puede utilizar la psicomagia y diversas herramientas de acceso al inconsciente para sanar, para curar. Los tipos de conflictos, les di un pantallazo de todos los tipos de conflictos y ya vamos a ir viendo en cada caso qué tipo de conflictos son. El transgeneracional, heredamos de estos conflictos de secreto, de incesto, de adulterios, robos, estafas, del árbol, heredamos cosas inconscientemente, entonces ahí es donde ayudan mucho las constelaciones o todo lo que podamos sanar del transgeneracional cuando veamos transgeneracional. El proyecto sentido, que son la concepción y unos meses antes y hasta los 3 años, que ahí van a estar los conflictos programantes estructurantes, porque es como se estructura la persona, y después los conflictos biográficos que tiene la persona durante su vida. Un conflicto coyuntural es que un impacto emocional, el impacto emocional es una única experiencia. El caso de Hammer, en donde le matan el hijo, fue una única experiencia tan choqueante, tan fuerte, que a él y a la mujer lo enfermaron. Un conflicto estructural es cuando se tienen programas previos. Un desencadenante es cuando tengo primero un conflicto estructural y después tengo un desencadenante. Y ahí esto son distintos tipos de conflicto. El conflicto de diagnóstico es el que hace el médico sobre el estado del paciente y parece la profecía autocumplida. Y después vamos a ver conflictos bloqueantes de fidelidad familiar, de identificación, beneficios secundarios, placer prohibido acá cuando por lealtad familiar nos bloqueamos. Y conflictos autoprogramantes son los que crea el propio individuo y se repite. Sería como un círculo vicioso, ¿no es cierto? Eso ya lo vamos a ver cuando veamos Cerebro Nuevo, porque ahí están los autoprogramantes. Por ejemplo, los conflictos de autoestima, como no me creo capaz de, entonces siento que no tengo la autoestima fuerte, y como no me valoro, entonces y se hace todo un círculo vicioso. Pero eso ya es programas de Cerebro Nuevo, que los vamos a ver más adelante. La segunda ley de Hammer dice que cada programa de supervivencia tiene 2 fases. Tiene la fase veníamos normal, hubo un estrés, entramos en simpaticotonía. Simpaticotonía sería como el estrés, ¿no es cierto? Porque hay una simpaticotonía normal, que es esta, miren la altura que tiene, y cuando estamos acá, que es 10 veces más de cortisol que acá, y esta simpaticotonía, que ni siquiera durmiendo podemos bajar a este nivel, eso es una simpaticotonía en fase de conflicto activo. Y esto chequeen ustedes, si han visto a alguien que ha estado con un conflicto, cómo está con respecto a su simpaticotonía, ¿no? Más acelerado, obsesionado con el tema, no puede descansar lo suficiente, si descansa no tiene un descanso reparador. ¿Por qué? Porque aun cuando duerma, no tiene, para descansar tendría que llegar acá. Acá está, de la línea para abajo se recupera la persona, se sana, y de la línea para arriba actúa en el mundo. Entonces necesitamos tener un determinado nivel de cortisol diurno para actuar, trabajar, ocuparnos de nuestra vida, y para reparar nuestro cuerpo durante la noche tenemos que tener un nivel de vagotonía mínimo, porque si no, nos vamos desgastando y nos vamos enfermando. Es más, nosotros, si no tuviéramos todos estos conflictos y estrés, tendríamos que vivir mucho más. Pero bueno, estos conflictos nos consumen mucha energía, y no tenemos estas fases para recuperar. Por eso
Hammer dice que cuando nos necesitamos recuperar de una enfermedad tendríamos que trabajar 3 horas, el resto del tiempo tendríamos que descansar para acelerar el proceso de curación, que sería esta fase de vagotonía. Entonces, cada programa de supervivencia tiene 2 fases, desde el conflicto hasta que se soluciona el conflicto-lisis, estamos en simpaticotonía. Y desde que se soluciona el conflicto hasta que recuperamos la salud, o sea, la normalidad, estamos en fase de vagotonía o curación. La diferencia aquí es que el cerebro antiguo y el cerebro nuevo se comportan distinto en estos conflictos. El cerebro antiguo, que está formado por el tronco cerebral y el cerebelo, frente al conflicto produce multiplicación celular, tumor, multiplicación de bacterias, y recién cuando se soluciona el conflicto se produce la reducción del tumor. Y los hongos y las micobacterias, la función que tienen es la de digerir ese tumor que creció en exceso. El cerebro nuevo, al revés que el cerebro antiguo, cuando hay conflicto, en fase de conflicto activo, se produce atrofia celular, hay necrosis del tejido úlcera y hay alteración de la funcionalidad, o sea, cambia, o se destruye el tejido o se destruye la función. Y cuando se resuelve el conflicto, hay multiplicación celular, restitución del tejido, en parte más que antes, o normalización de la funcionalidad, hay multiplicación de bacterias y de virus si existen. Bueno, ahora vamos a la tercera ley de Hammer. ¿Qué dice la tercera ley? Que cada hoja tiene correlación con tejidos y programas. Entonces, todo esto, así como aquí tenemos el tronco, el cerebelo, la sustancia, todo eso, bueno, cada una de este cerebro está relacionado con las partes del cuerpo. Entonces, el endodermo, ¿qué es? Es todo lo más interno, lo más primitivo, que es lo que nos permitió nuestra existencia. Aparato digestivo, aparato respiratorio, aparato renal y aparato reproductor. Todo eso está formado por el endodermo y comandado por el tronco cerebral, que es el cerebro más antiguo. Todo lo que viene después, que es el recubrimiento de todo eso, forma el mesodermo. A su vez, el mesodermo, hay un mesodermo antiguo, que está comandado por el cerebelo, que cumple funciones de protección, y mucho después, en la evolución, cuando ya se forma la especie humana, aparece un mesodermo aquí, que sería este mesodermo nuevo, porque todo esto forma parte del cerebro nuevo. Este mesodermo, regido por esta sustancia blanca, ya tiene programas que tienen que ver con la autoestima. Y después de eso, la autoestima, la seguridad, el sentido de valía, de independencia. Y cuando seguimos evolucionando como especie humana, aparece la última capa del cerebro nuevo, que es la corteza cerebral, y esta ya tiene programas que tienen que ver con la vida social, el territorio, sí, la posesión, el lugar en el mundo. Entonces, los distintos conflictos, no es lo mismo un conflicto de supervivencia, en donde creo que no tengo lo suficiente para sobrevivir, va a impactar sobre tejidos que tengan que ver, que sean parte del endodermo, y de pronto, bueno, una cuestión, un cargo en mi trabajo que tiene que ver con si soy jefe o si soy empleado y gano más o gano menos, pero no está en conflicto mi supervivencia, va a ser un conflicto de territorio, en todo caso. Bueno, es mi territorio, era la jefatura y me sacaron de la jefatura y me mandaron a otra área. Bueno, puedo tener un conflicto de territorio que me puede afectar en la piel, que me puede afectar en tejidos más externos, pero no van a ser de la gravedad como los programas de supervivencia del cerebro antiguo. La cuarta ley habla de los microbios en el cuerpo, y esto lo vamos a ver más adelante, para poder enfatizar primero en estas capas, en el endodermo, en el mesodermo, en el ectodermo, y después vamos a ver la relación con
con los microorganismos, que los microorganismos lo que tienen es la función de equilibrar los hongos y bacterias, los tejidos que crecen en exceso en el endodermo, las bacterias en el mesodermo y los virus en programas que están relacionados con el ectodermo. Y para terminar con el repaso de la clase pasada, la quinta ley es el sentido biológico de los programas especiales de supervivencia o quinta esencia. ¿Qué es lo que dice esto? Esto nos tiene que dejar la tranquilidad de que no estamos, de que nuestro cuerpo está programado para sobrevivir. Y a lo sumo lo que puede pasar es que se están activando programas obsoletos, pero no es que nuestro cuerpo es un error o que no tenemos un sistema suficientemente bueno. Lo que tenemos que hacer es ver qué conflicto hemos tenido que ha activado un programa de supervivencia que ahora es innecesario y bueno, y si tomamos conciencia lo podemos desactivar. Entonces la quinta ley biológica o quinta esencia establece que cada llamada enfermedad debe ser entendida como un programa especial de la naturaleza con pleno sentido biológico, creado y desarrollado durante la evolución de la vida, filogénesis, que esto es miles y miles y miles de años desde que éramos primero célula, ameba, estábamos en el agua, después pasamos a la vida terrestre, a la mamífera, o sea, todos esos programas lo tenemos nosotros, o sea, a cada cosa que vamos evolucionando la vamos sumando a lo que ya hemos sido, ¿eh? Entonces estos programas han sido desarrollados durante la evolución de la vida, filogénesis, para ayudar a la supervivencia del individuo, de su grupo, de la especie, ante un shock biológico inesperado, donde alguna necesidad biológica quede súbitamente insatisfecha. Estos programas extraordinarios vienen incorporados en la compleja información genética de los seres vivos. Y para terminar, de nuevo, las 5 leyes, de dónde proviene la enfermedad, del shock, cómo transcurre la enfermedad en 2 fases, cómo se comporta la enfermedad, eso lo vimos cerebro antiguo y cerebro nuevo, y cuál es el sentido biológico de la enfermedad, que es la quinta esencia de la enfermedad. Ahora cuando nos conectamos, se corta y nos volvemos a conectar, ya empezamos con el tema de esta clase y vamos a ir haciendo